Hola, bienvenidos a Cravatalks 3.0. Hoy estoy muy contento porque tenemos un súper invitado con el que vamos a hablar del desarrollo de las monedas estables y lo que ellos llaman en su compañía el Internet del dinero. Les presento a Juan López. Juan López, además de ser colombiano, trabaja en una de las compañías más importantes del mundo de las criptomonedas y de los tokens que se llama Circle. Juan, además de ser responsable del crecimiento del ecosistema de Circle en empresas en Latinoamérica y en otros países emergentes, es la persona que maneja y que está al frente de la relación en las inversiones que hace Circle en startups como Cravata. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe. Gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá con ustedes. No, pues súper contentos nosotros también de tenerte acá. Y pues a Juan lo conocemos porque, como ustedes les hemos contado a la audiencia, pues Circle es uno de los inversionistas de Cravata y básicamente el rol que juega Circle ha sido muy importante en el ecosistema de Web3 y blockchain porque son la compañía que ha hecho las cosas bien, que ha estado de la mano del regulador en Estados Unidos, que ha tenido licencias financieras, que aparece hablando en el Congreso. Es esa compañía en la que las compañías quisiéramos siempre parecernos en Latinoamérica. Juan, pero antes de que hablemos un poco de Circle, etcétera, cuéntanos un poquito por qué existen las stablecoins, por qué existe Circle, o sea, qué beneficio tiene el hecho de que existan estas monedas estables, ¿de qué se trata eso? Claro, sí, Felipe, me parece súper interesante lo que está pasando en la industria financiera, en la industria fintech y a qué nos lleva este momento de poder representar el dinero de esta nueva forma. Y cuando me preguntas qué son los stablecoins, por qué existe Circle, es simplemente mi opinión personal. Es una creencia que, así como lo vemos en muchas otras industrias, que la tecnología abre las posibilidades de lo que es posible, se representa lo mismo en la industria fintech. Y es la pregunta de, ¿será que la industria bancaria, la industria financiera, ¿será que podemos seguir innovando o será que nos hemos quedado en un momento donde las apps digitales y los neobanks simplemente son como el punto máximo en el que ya hemos innovado todo lo posible? Y para mí personalmente y para Circle, yo creo que la respuesta es no. La respuesta es que la tecnología sigue evolucionando y hay que adaptar los sistemas en los cuales el dinero corre hoy en día para poder representar los negocios y las oportunidades que se van a abrir en un futuro. Entonces, para nosotros la respuesta a eso de la innovación del dinero y que representa este nuevo formato del dinero son las stablecoins. Y los stablecoins tienen mucha inspiración de todo lo que ha pasado en blockchain y en cripto, empezando con Bitcoin, y toma muchas propiedades de esa innovación y les aplica a cosas más fundamentales y del día a día como el dólar. Entonces un stablecoin es una representación tokenizada de un dólar. Y Circle específicamente opera el stablecoin más regulado con la mejor infraestructura bancaria y regulatoria del mundo en este momento, que se llama USDC. USDC es operada por Circle y Circle básicamente lo que hace es trae unos componentes de la infraestructura bancaria, que son depósitos en bancos, trae componentes de manejo de tesorería como son los T-bills y trae una infraestructura de tecnología y los combina todos para poder tokenizar un dólar y representarlo en una blockchain. Por decir un ejemplo, así como uno podría representar un producto en Amazon, un producto físico en Amazon y venderlo por Amazon,
esta representación del dólar en una blockchain simplemente le abre las posibilidades de lo que se puede hacer con una stablecoin y es un negocio que ha operado. Circle ya tiene 10 años, USDC también tiene 3 o 4 años y ahora se ven en casos de uso de muchas partes del mundo y de muchos tipos de negocios. Entonces estamos súper felices de lo que se ha podido lograr con USDC, pero mucho más de la oportunidad que representa para muchos negocios que en el pasado no se han podido construir y que ahora, basado en esta tecnología, estamos viendo que, que se pueden crear nuevos modelos de negocio, nuevos negocios basados en esta nueva forma del dinero, del dólar. Bueno, pero un minuto vamos más despacio, Juan, para ver si todos acá podemos entender. Entonces, si yo voy y le entrego $1 a Circle, ellos me entregan un USDC. Y si yo le entrego un USDC a Circle, ellos me devuelven mi dólar. ¿De eso se trata? Sí, exactamente. Entonces, lo que te acabo de explicar es más o menos esa tesis de por qué la innovación, por qué Circle, por qué USDC. Y ahora, sí, la pregunta es qué representa para un usuario, qué representa para ti, para mí. Eh, y exactamente opera de esa forma. Para Circle, tú puedes ir a Circle, crear una cuenta. Las cuentas hoy en día son solamente para empresas, no prestamos servicios a, a retail y opera de esa forma. El negocio trae $1, nosotros le entregamos un USDC, ellos pueden operar con ese USDC y en el momento que ellos quieran ese dólar fiat, ¿cierto? Este término fiat que es importante también entenderlo y es la representación de ese dólar en el sistema actual, ¿cierto? Los dólares que operamos hoy en el día a día. En el momento que tú quieras ese dólar fiat, nos entregas ese USDC, nosotros en teoría lo quemamos y entregamos ese dólar nuevamente en fiat por el sistema tradicional. Claro, nosotros justamente en Cravata, muchas veces lo que hemos visto es que hay compañías que llegan, clientes nuestros, y nos preguntan cómo hago para tener dólares si no tengo una cuenta bancaria en dólar. Entonces lo que nosotros hacemos aquí para contarle a los oyentes es, recibimos pesos de la compañía, los volvemos dólar, se los damos a Circle, Circle nos entrega USDC y nosotros se los damos a nuestro cliente. Y así nuestro cliente ya tiene una representación de dólar respaldado uno a uno en un banco, que Circle tiene esas relaciones bancarias con los bancos más importantes de Estados Unidos, y ahí ya el negocio puede tener su USDC, su representación de dólar uno a uno respaldado. Bueno, Juan, y una pregunta. Entonces, cuando los negocios, por ejemplo, en Latinoamérica ya tienen ese USDC, ¿qué pueden hacer con eso? Lo que hemos visto nosotros desde Crata es, por ejemplo, pues ya estar parados en dólar, entonces pues ya tienen, por ejemplo, la ventaja de que no van a tener exposición a la depreciación de las monedas nuestras acá, del peso colombiano, del peso mexicano, etcétera. ¿Qué más ves tú ahí? ¿Qué más otros casos de uso has visto de USDC o tienen ustedes mapeados allá desde Circle? Claro, no, súper pregunta. Entonces, como lo has dicho, ese llega a ser el caso de uso principal que hemos visto hoy en día. Simplemente esa representación de $1 ha traído mucho mercado a USDC y a Circle, porque no solo en Latinoamérica, pero en muchas partes del mundo es difícil tener acceso a dólares. Y cuando sí hay acceso a dólares, hay procesos que lo vuelven relativamente difícil, ¿cierto? Como hay que tener ciertos límites o hay que cumplir ciertos reglamentos o ser un tipo de persona específicamente o ser un negocio. Y por medio de USDC, cualquier persona que tenga conexión al Internet, en teoría, puede tener acceso al USDC. Entonces, ese es, digamos que uno de los superpoderes de los stablecoins, y es que son asequibles por medio del Internet y son asequibles para cualquier persona, ¿cierto?
En términos de otros casos de uso, además de tener acceso a dólares, hemos visto mucho de lo que, lo que es intercambio entre diferentes países y negocios. Entonces, muchos negocios, muchas personas, especialmente los que viven fuera del país, buscan poder mandar dinero dentro y fuera, y soluciones hoy en día, como por decir PayPal, también tienen ciertas restricciones o ciertos gastos. O, por ejemplo, muchos sistemas bancarios operan solamente durante la semana y tienen ciertas horas en las cuales no pueden prestar esos servicios. Otro de los casos de uso que hemos visto que ha tenido mucho éxito es simplemente esa operación de poder enviar dinero a cualquier persona que esté conectada al Internet y poder hacerlo 24/7. Entonces, ese es otro caso de uso que también le ha traído beneficios no solo a personas, pero a muchos negocios también que han podido poder reemplazar o optimizar sus gastos basado en rieles, que son los rieles de la blockchain, que son muchos más baratos que lo que es enviar algo, por decir, como un giro. Claro, entonces todo ese mercado de remesas, de pagos transfronterizos, nosotros hemos visto que ese mercado son 300 billones de dólares más o menos al año en Latinoamérica. Entonces, claro, yo puedo, por ejemplo, estar en Chile con mis pesos chilenos, ir y comprar USDC y luego ir a Colombia y venderlos por pesos. Y acabo de hacer una transacción de peso chileno a peso colombiano en segundos. Ese es un caso de esos, pues muy importante para nosotros en Latinoamérica, que no tenemos cuentas bancarias en dólar ni tenemos formas de mover el dinero tan rápido, ¿no? Ahora, nosotros vemos un mercado, si uno entra y ve en la página, en las páginas donde salen cuántos tokens de Circle o USDC hay, pues vemos que son 24 billones de dólares, ¿no? Siempre es que hay un montón de personas haciendo, digamos, utilizando estos tokens, ¿no? Yo creo que es muy importante, Juan, que las personas entiendan y que tú nos cuentes cuál es la diferencia entre tener un Bitcoin y tener un USDC. O sea, ¿qué diferencias fundamentales le ves tú a eso? Claro, no, es muy buena pregunta. Y pues sí, te doy como mi opinión personal. Y hay casos de uso y hay razones para tener los dos, ¿cierto? Hay razones para tener el Bitcoin, y mucha gente tiene Bitcoin porque quiere especular en el precio, porque tiene una creencia fundamental en la apreciación del Bitcoin, o porque les da exposición financiera a algo que quizás no tienen en su portafolio. Y sí, tienen casos de uso muy válidos, en mi opinión. Y los dos también tienen algo que ver, el uno con el otro, la verdad. Pero en el caso de USDC, la razón principal, diría yo, por la cual la gente adquiere USDC o opera en USDC, no es tanto por invertir o por especular, es más para operar, ¿cierto? Para poder acceder a algo o cumplir algún tipo de utilidad. Entonces, así te di el ejemplo del Bitcoin, ¿cierto? La gente invierte en Bitcoin, pero con USDC la gente paga con USDC, o la gente compra algo con USDC, compra algún servicio financiero o le manda plata a un amigo. Y en comparación con Bitcoin, esos casos de uso de pagos, aunque sí pasan y sí es algo que se ve en el mercado, no es tan activo. Y la razón por la cual no es tan activa es porque, así como se ve pues en el mundo financiero, que mucho de las remesas, de la manera como se valoran las empresas y se opera el mundo financiero, suele ser en dólares, y esos efectos también impactan pues al mundo tradicional y al consumidor y a la empresa que opera en USDC. Ah, entendí. Si USDC es mucho más transaccional, mucho más para el día a día, para pagar, mover plata, remesas. Bitcoin es Ujú. más para comprar y dejarlo ahí y esperar a ver si uno
se gana digamos, la subida del precio. O sea, no, USDC no tiene una volatilidad asociada, digamos, o es mínima, entendería uno. Ahora, también te quería preguntar una cosa y es, pero yo he visto que hay muchos traders o personas que quieren invertir en criptomoneda que no saben cómo empezar. Y lo que yo he visto es que lo que hacen es utilizar compañías como por ejemplo lo que hacemos en Crata, que nos entregan pesos y nosotros les damos USDC, pero ahí ya están en el blockchain. Entonces, ya estando ahí con una criptomoneda, que al final USDC es un stablecoin, pero entiendo yo que es un token, ellos ya pueden igual fácilmente cambiarlo con cripto, ¿no? Por Bitcoin, por Ethereum, por otras criptomonedas. Claro, Y cuando ya se ganan cierto precio, pueden devolverse a USDC y no tienen que volver al sistema bancario, ¿no? Sino ya se quedan en una posición en dólar claro, para claro. volver. Claro, no, eso es precisamente lo que llevó al USDC al primer, por decir, al primer billón de dólares en circulación, ¿cierto? Es esa optimización en lo que es la experiencia del usuario, para los que quieren hacer, los que son traders, los que quieren tener acceso a ciertos tokens que de pronto no están en el exchange al cual ellos están como más acostumbrados a usar. Y es precisamente eso, que antes de los stablecoins de USDC y de USDT, sí, uno tenía que depositar plata en un exchange, comprar Bitcoin, por ejemplo, y si se vendía, no era muy fácil poder tener una representación del dólar, de ese cash del cual sostenía, del cual quedaba el balance en el exchange. Entonces, esa fue casi que la razón principal a la cual por la cual los stablecoins salieron al mercado, y es que ya un trader ya no tenía que salir otra vez al fiat o a cash y había como un paso adicional para los traders, y también había un plazo, ¿no? Uno tiene que esperar 3, 5 días para que un balance otra vez quede representado en una cuenta bancaria. Y el USDC y el USDT, los stablecoins en general daban esa habilidad de poder tener esa representación del balance instantáneamente. Y, y cuando ese mercado se fue evolucionando, es muy interesante que comenzaron a salir tokens que ya no estaban en ciertos intercambios, en ciertos exchanges, y el USDC también abría ese camino para que un inversionista, un trader, tuviera acceso a algo que estuviera ya nativamente en la blockchain y no necesariamente lo que un exchange tenga activo para invertir. Claro, entendidísimo. Además, ahí tengo una pregunta que te tengo ya más como hacia el futuro. ¿Cómo ves, cómo ven desde Circle el futuro? O sea, ya sabemos que hay países como la Unión Europea, bueno, o regiones como la Unión Europea que sacaron su ley MiCA que regula, digamos, las criptomonedas, los stablecoins están, ya hay un marco regulatorio. En Estados Unidos hay una gran discusión ahorita entre cómo regulan todo el mercado de cripto y de tokens. En Latinoamérica ya vimos a Brasil regulándolo, etcétera. Pero en general, en temas de adopción, más que de regulación, aunque va acompañado, ¿cómo ven desde Circle que está evolucionando y si ven un mundo dentro de 10 años o 5 años o en esas conversaciones futuristas que tendrán allá con Jeremy Aller, que es el CEO de Circle, ¿qué ven? ¿Qué ven ustedes? ¿Cuál es ese futuro? Sí, es súper interesante, y acá yo creo que podemos hablar horas, ¿cierto? Porque en sí las aplicaciones para el dinero son ilimitadas, ¿no? O sea, piensa en lo que haces tú con efectivo todos los días o con una tarjeta todos los días. Y digamos que el ejercicio que nos ayuda como a pensar en qué tan grande son esas posibilidades es el momento en el cual, y yo personalmente no viví esto, pero en el momento en el cual comenzamos a utilizar el email versus escribir cartas, ¿cierto? Y que cómo abrió el mundo
qué posibilidades se abrieron en el mundo solamente porque ya se podía mandar información de un punto A punto B gratis y de manera ilimitada y de manera 24/7, ¿cierto? Entonces se abrieron muchas posibilidades, así como lo dijimos al principio de la charla, se abren nuevos negocios que antes no podían existir, ¿cierto? Como Amazon, como Shopify, ese tipo de cosas no podían existir antes del Internet y ahora son de los negocios más grandes del mundo. Entonces, sí, hay que entender que esas aplicaciones son ilimitadas, pero para nosotros es casi que, sí, es una cuestión interesante poder ponernos a pensar de qué puede pasar a corto plazo, a largo plazo y cómo podemos crear ese camino, ¿no? Un par de cosas que se nos vienen a la mente. eh, Primero que todo es el mundo, lo que es el mundo de las finanzas y el acceso a productos financieros que hoy en día son reservados para un grupo de personas o empresas. Es uno que realmente me interesa porque sí, siendo parte siendo colombiano y constantemente visitando Latinoamérica, siempre me pregunto por qué es tan difícil tener acceso, por ejemplo, a las acciones en Estados Unidos o tener acceso a, así siendo parte de Estados Unidos, porque ciertos individuos o personas tienen acceso a un producto que el resto de la gente no tiene acceso, ¿cierto? Ese modelo de los hedge funds que pueden generar muy buen retorno para un grupo muy pequeño, pero la mayoría de la gente no tiene acceso. Entonces yo creo que de los casos de uso nos, que más nos interesa a nosotros es que ahora que el USDC y ahora que ese dólar, la representación de ese dólar existe por medio del Internet y por medio de la blockchain, ¿qué otros productos se pueden distribuir de la misma manera? Y sí, se pueden dar de la forma que cualquier persona, sin importar de dónde es o cuánto quisiera invertir, puede tener acceso a esos productos que antes eran, ¿cierto? Para como el top 1% de ciertos mercados. Entonces, de ahí hay mucho, ¿cierto? De ahí muchos productos, muchas oportunidades que ya por medio de la blockchain se abren completamente. Y además de eso, el USDC aplica a muchas otras industrias, ¿cierto? A la industria del gaming, a la industria del entretenimiento, a todo lo que es las redes sociales. Le agrega le abre las posibilidades de cómo se puede innovar y cómo se puede enviar el dinero de la misma forma que se enviaba un email hace, hace muchos años y ahora que se puede enviar gratis y de manera instantánea. ¿Qué tipo de modelos de incentivos o de negocios se pueden crear? La verdad es que son ilimitados, pero esa parte financiera y esa parte de acceso me parece muy interesante, personalmente. Genial, no, entendidísimo y me emociona mucho ver ese mundo líquido, ¿no? Ese mundo donde las finanzas se vuelven, los activos se vuelven líquidos, la interoperabilidad, ¿no? Entre personas, negocios, redes sociales, todo se mueve a través de mensajes instantáneos representados en dinero, ¿no? Y que exista la tecnología para que esas transacciones ocurran instantáneas. A mí me emociona mucho diciendo que es la base del Web 3, de lo que llamamos Web 3, ¿no? Ahora, te Total. preguntaría, cambiando un poquito el tema, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu recomendación desde la experiencia de Circle para que compañías como Cravata, que somos pues aliados de ustedes en Latinoamérica, pero además los mismos gobiernos o las entidades financieras puedan avanzar hacia ese futuro, ¿no? Entendiendo que Circle tuvo que dar, me imagino yo, unos pasos y unas formas de actuar muy específicas y muy formales para lograr ser supervisados por la SEC en Estados Unidos, cumplir con normativa financiera
¿qué son esas recomendaciones que nos puedes dar a las compañías en Latinoamérica, incluyendo al sistema financiero, ¿no? Para nosotros también poder montarnos definitivamente en todo ese mundo del Web3. Claro, no, claro, súper pregunta y la verdad es algo que sí, así como lo dices, todo negocio, todo regulador, todo individuo debería estar pensando en sí, cómo se cómo se abre este camino. Yo diría que dos cosas son súper importantes aquí. Uno, primero que todo, ser prácticos, ¿cierto? Y ser prácticos y cuando estemos hablando de este tipo de oportunidades o de qué posibilidad, qué posibilidades trae el USDC para un negocio, para un individuo, para un gobierno, sí me gustaría ver un poco menos teoría y mucho más aplicación, ¿cierto? Mucho más mostrar ejemplos en vivo y lo estamos viendo mucho hoy en día, especialmente con empresas como Cravata y muchas otras en Latinoamérica, que nosotros ahora traemos y se lo mostramos al regulador de manera que podamos convencer que esto no solamente es una promesa ni un white paper, sino realmente cambia vidas, ¿cierto? Y realmente cambia la manera como puedo operar un negocio. Eh, entonces, sí, eso sería lo primero, ¿cierto? Ser súper prácticos, reducir la complejidad del espacio y toda la parte técnica, porque realmente es pues, así como la tecnología abre muchas posibilidades de modelo de negocio, también se presta a ser muy complicada y siempre el nivel técnico que un regulador o un empresario tiene que llegar a tener para poder entender qué impacto puede tener los stablecoins en su gobierno de negocios sí es muy alto hoy en día. Entonces, primero que todo, si hay que poder explicar estos términos, hay que tener mucho mejor marketing y hay que ser mucho más prácticos en la manera que desarrollamos los casos de uso y cómo los presentamos y cómo los activamos. La segunda cosa, que sí es algo que Circo, que ya lo hemos mencionado un par de veces y que Circo se ha sí le ha apostado mucho a esto y es a ir de frente al regulador a consultar de qué manera se debe aplicar esta tecnología y cómo diseñamos el modelo regulatorio para que esta tecnología pueda traer el beneficio que nosotros realmente esperamos que tenga. Y sí, eso es algo de lo cual sí la empresa está muy orgullosa porque sí nos separa de muchos otros stablecoins y otras empresas que quizás no tienen ese mismo modelo. Y es que si buscamos, si creemos que el gobierno tiene buenas intenciones de poder innovar en el espacio, innovar en el espacio de fintech y finanzas y el modelo bancario. Y cuando estamos posicionándonos de forma a que estamos consultando y que estamos diseñando estas soluciones con ellos, nos ayuda a dar un paso más adelante en cuanto a ya se esté regulando de manera más práctica, ¿no? Entonces sí, se invitaría a todos los empresarios o personas que estén interesadas en este tema, que sí, que piensen en cómo volverlo más práctico y que inviten a toda la parte de compliance y regulatoria, porque sí pienso que a veces en cripto podemos darle la espalda un poco a ese tipo de representantes que la verdad son muy importantes para el espacio y nos van a ayudar a avanzar a la siguiente etapa de Web3. No, pues muy interesante, Juan. Esa aproximación nos encanta. Nosotros en Gravata buscamos esos espacios, estar cerca al regulador, cerca a los servicios financieros. Muchas veces hay un componente muy educativo, ¿no? Y tenerlos a ustedes de aliados a nosotros nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón porque nos permite mostrar cómo en Estados Unidos, en ese entorno, se ha podido avanzar
pues, con empresas como Circle que realmente llevan la delantera en ese aspecto, ¿no? Juan, pues yo creo que para lo que yo tenía preparado para este podcast, hemos superado las expectativas, de hecho. ¿Será? Veo, sí, sí, claro. Aquí tenemos ya, yo creo que abrimos mucho la puerta de pronto a tenerte de nuevo en una siguiente ocasión, ya para ahondar más en unos temas más específicos de infraestructura de pronto, ¿no? Y de temas como más de casos de uso de aplicaciones particulares. Pero por hoy a mí me parece que esta introducción a las stablecoins y a entender ese uso, qué es la diferencia del dólar, por qué uno quisiera tener ese dinero líquido, esa forma de, como lo llaman ustedes, el Internet del dinero, aporta y cambia vidas, ¿no? Es- Claro. No, claro que sí, me parece súper interesante y sí, los invito a todos a que investiguen un poco más, ¿cierto? Eh, Me parece que es aún así, aunque haya ya muchos casos de uso y ya sea un poco más práctica la tecnología, aún así estamos muy temprano y todavía falta desarrollar todo tipo de soluciones y negocios utilizando esta tecnología. Entonces sí me parece un momento súper interesante para involucrarse más, para aprender un poco más. Entonces sí me interesaría mucho más tener, así sea mediante otra charla, poder ir un poco más a ciertos focos más específicos para ver de qué más podemos hablar sobre los stablecoins. además les voy a contar una pequeña infidencia. Cuando uno va a las conferencias de cripto, el mejor evento siempre es el de Circle. Por dos cosas. Primero, por la gente que convocan y segundo, porque Juan es el DJ estrella de esos eventos. Y Sí, sí, sí. entonces, cuando se invito a los oyentes a que vayan un día a una conferencia de cripto, me escriban a mí y yo me encargo de que Juan les dé una invitación. Le pediré el favor para oírlo tocar en esos grandiosos eventos. Claro, claro, va a haber muchos más de esos en toda Latinoamérica el próximo año, yo creo. Entonces, ojalá, sí, ojalá en Colombia, en México, en Brasil, que queremos estar mucho más presentes allá. No sé si el set y la parte del DJ llegue, pero puede ser. Hay que, sí, hay que ver. Buenísimo, Juan. Pues Juan, muchísimas gracias por estar aquí, por atender a esta invitación. Te agradezco, de verdad tenemos acá mucho interés de seguir indagando sobre stablecoins, sobre el mundo cripto y por supuesto tener a Circle es un gran honor en nuestro programa. Claro, no, gracias a ti, Felipe, súper, súper feliz de estar acá y, y sí, ojalá podamos tener otra charla. Muchas gracias. Esto fue Clava Talks 3.0 hoy con nuestro invitado Juan López de Circle y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Un gusto, saludos. Saludos.